Vamos a cambiar de tema y nos ponemos un poquito más serios porque vamos a hablar de lo que sucedió el pasado fin de semana en 33 con este residencial. Estamos recibiendo a Juan Sparkov, él es representante de la Asociación de Residenciales de Adultos Mayores, de ADERAMA, también es el vocero y es un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan, y bueno, nada, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lamentablemente no es un buen momento Sí. para estar en esto. ADERAMA, vuelvo a repetir, lamenta profundamente lo sucedido en la ciudad de 33. Un accidente que obviamente puede suceder en absolutamente cualquier residencial del país y cualquier hogar del país. De hecho, todos los días estamos viendo alguna noticia de esta. Un hombre solo en domicilio prende fuego una estufita para calentarse y termina incendiado el ambiente y muriendo por intoxicación. Pero bueno, este mal prevenible suele suceder. La primera pregunta que tenía para hacerte es, cuando sucede este tipo de cosas, ¿cómo se para ADERAMA? Porque en definitiva tienen un gran porcentaje, pero no todo el porcentaje de los residenciales de nuestro país. Y es difícil porque ustedes tienen que muchas veces dar la cara por alguien o por algo que quizá está en las antípodas de lo que ustedes pregonan a nivel público. El tema concretamente es que no debemos nunca esperar que esto suceda para salir a pregonar las ideas que nosotros impartimos desde hace 20 años que está ADERAMA. ADERAMA en estos momentos reúne 250 residenciales de todo el país y de ellos 11 departamentos están incluidos dentro de esta lista. Uno de esos residenciales es justamente de la ciudad de 33 y es justamente uno de los denunciantes el año pasado, en enero, de las irregularidades de 11 residenciales más en la zona. Pero bueno, quedará ahí en la nebulosa cómo se va a investigar todo esto, qué pasó desde aquel entonces, si se controló o no, a quién le competía o no las responsabilidades de observaciones o toma de decisiones para regular cada uno de los 11 residenciales de ahí. Pero sí convengamos también que 11 residenciales son fuente laboral para por lo menos 70 familias, ¿verdad? Entonces hay que buscar un punto intermedio entre qué hacemos. ¿Hay que cerrarlos? ¿No hay que cerrarlos? No, no hay que cerrarlos. El Estado no tiene la capacidad suficiente para contemplar la habitabilidad de por lo menos en promedio 15 o 20 residentes por residencial. No hay espacio físico para hacerlo. Y si lo hay, está muy mal administrado por el Estado y es peor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? No salir a fiscalizar y a cortar cabezas como todo el mundo tiene pensado. No, ADERAMA por su lado, desde el punto de vista privado, como asociación gremial de propietarios de residenciales privados, asesora absolutamente todos los días todas las preguntas que caen al grupo de WhatsApp de los 250 propietarios. En todo momento estamos atrás de ellos diciéndoles cuáles son los puntos de la normativa que tienen que pulir un poco más, mejorar dentro del trato digno, ético y cordial con cada uno de los residentes, por supuesto manteniendo los derechos humanos siempre presentes, pero todas las dudas que están surgiendo las tratamos de evacuar. Ahora, nosotros no somos el Estado. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado en consecuencia? Y por eso la molestia permanente que tiene ADERAMA con el Estado es que no nos escucha, no nos interpreta lo que nosotros queremos decirle. Somos los que más experiencia tenemos en este país con respecto a lo que sucede detrás de un mostrador en un residencial. No hay que mirar detalles tan finos como se está mirando con la normativa 356 del año 2016 para poder sacar un expediente social y habilitar definitivamente un residencial. El residencial es hoy, el residencial está funcionando hoy, el residencial tiene que saber qué es lo que está comiendo día a día, el residencial hay que saber si tiene la ropa de cama completa, sábana de arriba, sábana de abajo, y no preocuparse tanto por un timbre a la cabecera de la cama, que si un paciente postrado o un Alzheimer, obviamente no lleva su mano a peinarse, mucho menos a tocar un timbre, pues se están fijando cada una de las inspecciones en esos detalles y no en los que nosotros tratamos de asesorar. Hasta el momento lo hacíamos verbalmente en todas las reuniones que teníamos con todos los directivos de MIDES y del Ministerio de Salud Pública. Ahora lo transformamos al papel. Desde abril estamos haciendo las propuestas todas por escrito. Llevamos 8 propuestas ya y hasta el día de hoy no hemos tenido una sola respuesta. Las propuestas en concreto son para flexibilizar esas habilitaciones. Para mejorar. Claro, porque una de las cosas que
hace 2 días que estamos tratando este tema con diferentes actores, uno lo que se encuentra es que esas habilitaciones son muy difíciles de acceder, tanto la habilitación de bomberos como la habilitación del Ministerio de Salud Pública, que son muy costosas. Pensando en el interior también hay una socia de ustedes que decía, bueno, con las habilitaciones yo tengo que cobrar una cuota que no la puede pagar absolutamente hay que traspasar nadie. ese precio al salario Por que eso, está pagando y al final a la termina cuota. la desigualdad a flor de piel porque ni siquiera clase media, tiene que ser de pululando clase las alta para poder clandestinas, acceder a eso. Pululando las clandestinas, bueno, a eso que voy, no tienen cartel. A eso voy. Sí. ¿Qué hay en el medio entre que nadie tenga una habilitación y que sea además una competencia desleal? Porque es increíble que vayan algunos pagando y en regla y otros trabajando tranquilamente sin ningún tipo de registro. O ni llegar a las habilitaciones o las exigencias que tiene hoy el Estado, que parecen ser para ustedes muy complejas. ¿Ese punto medio cuál es? Primero, de una vez por todas, cambiar la cabeza de los que están en estos momentos asesorando a cada uno de los puestos administrativos del MIDES o de Salud Pública. ¿Qué son La quiénes? gente que está asesorando, que son los mandos medios a los cuales nosotros en estos momentos estamos apuntando la culpabilidad de un asesoramiento que durante 8 o 10 años no ha sido efectivo, ¿por qué seguir con lo mismo si queremos buscar resultados diferentes? Hay que cambiar de una todo el tipo de funcionamiento de ese asesoramiento. Hay que rever la normativa y bajar la tierra. Cuando decimos, perdón, mandos medios, ¿a qué nos referimos particularmente? Cuando en una dirección de una oficina hay una cabeza, es política. La actual directora de INMAYORES ingresó en octubre del 23, del año pasado. ¿Qué puede saber de lo que estuvo sucediendo el año 2022, el año 2021 de la primera denuncia sobre esta residencial? Si no es lo que se basa en lo que le dicen los asesores que hace 8 años están trabajando como funcionarios públicos en el mismo escritorio desde hace todo ese tiempo. ¿Qué puede estar recibiendo de información si lo único que se basa es en lo que le están diciendo desde 33, de acuerdo a lo que sucedió en 33? En 33, desde hace 2 años, hay denuncias hechas y no sabemos si se cumplieron definitivamente las mismas. En el 2021, porque era una denuncia por malos tratos, con fotografía y todo. ¿En ese residencial? En ese residencial, en donde la familiar era una abogada y emitió fotos, presentó fotos, hizo las denuncias y fueron y supuestamente la jefa de INMAYORES o la directora de INMAYORES ayer salió a decir a la prensa de que habían sido solucionados o que estaban en vía de solucionar. Yo hablé con ella hoy para la radio en la mañana y lo que dijo específicamente que fue que en 2021 se había hecho una inspección y lo que se señalaba era la ausencia de asistente social y que eso lo iban a regularizar. ¿Y por qué fue la denuncia del 2021? Ella no estaba en la oficina. Nosotros llevamos años atrás de todo esto. Y nosotros sabemos quién hizo la denuncia, sabemos cómo fue la denuncia y el expediente nos lo mostró. Más allá de la directora de INMAYORES, uno escucha a la ministra Rando y parece que el lugar era maravilloso. Escucha al ministro Sierra y también parece que el lugar era... Escucha a los familiares que hoy incluso en el diario del País participaron. Nadie lo duda. Nadie lo duda porque uno ve los colchones que sacaron a la calle y sabe de qué marca son y sabe de qué densidad son. El tema no es por el lujo que uno ve o lo que está viendo a ciencia cierta. ¿Y cuál es el problema? El problema es que tenés que estar en el lugar para darte cuenta de lo que realmente está pasando. Y tenés que ver las 24 horas del día qué es lo que está pasando con esos adultos mayores. Porque nosotros como propietarios podemos estar un tiempo dentro del residencial, pero el resto del día no, porque también Ustedes tenemos entonces familia. apuntan a los trabajadores, al trato que había en los funcionarios. Los trabajadores son los que también se han puesto los escudos al hombro para defender en el caso de la pandemia y sacar adelante los residenciales. Nosotros apuntamos que acá está haciendo falta mucha más educación, mucha más asesoramiento, mucho más compañía del Estado en cuanto a ideas para sacar adelante un residencial de bajos recursos, que con 25 o 30 mil pesos de cuota, que no era este el caso, porque acá las cuotas superaban los 40 mil, por ejemplo, hay que sacar adelante también. ¿Por qué? Porque los costos son altísimos. El 80% de los residenciales de este país está por debajo de los 40 mil pesos de cuota mensual de la mayoría de los residentes que están alojando. Con esa cifra tiene que tener por lo menos 15 o 20 adultos mayores viviendo para poder hacer una ecuación que equilibre un poco los gastos de salida de caja. ¿Por qué? Porque basándonos en el número de funcionarios que tenemos que tener, que es un promedio de 1 cada 10 o 1 cada 20 durante la noche,
y en el caso de 20 pacientes vamos a tener que tener 2 residentes de mañana, funcionarios de mañana, 2 de tarde, 1 de noche, el turnante más la cocinera o la limpiadora, un salario de 26.146 pesos por mes, vayan sacando cuenta. Sí, sí, la cantidad de gente que necesitas para cubrir. Para salarios nada más ya tenemos 200.000 pesos. 200.000 pesos en cuotas de 25.000, ¿cuántos residentes lo pagan? Entonces, si están funcionando hoy esos residenciales, algo está fallando. O se está pagando menos de salario, o se le está dando menos calidad de comida, o se le está retaseando un poco la calefacción. Nosotros tenemos luz comercial, agua comercial, IVA al 22%. El Montevideo se cobra por sacar la basura. El Montevideo se cobra por tener un cartelito en la puerta. En Montevideo se cobra absolutamente mucho más que en el interior. ¿Qué pasa con la fiscalización? Que también es parte de ese seguimiento, de esas recomendaciones que vos planteabas. ¿Es algo que es recurrente? ¿Es algo que falta? ¿Tiene que pasar esto para que de una buena vez digan que hay 8 fiscalizadores nuevos? Cuando uno ingresa a las oficinas de INMAYORES y está lleno de funcionarios por todos lados, acá en el Estado lo que tenemos es que hay muchos caciques y pocos indios. Y hay que tener más indígenas en la calle, por así decirlo, sí, metafóricamente, para que salgan a inspeccionar, pero no a perseguir, no, a educar, a enseñar. Claro. ¿Qué necesidad tenemos nosotros como propietarios de gastar 1.1 unidad reajustable por cada uno de los funcionarios que van a hacer el curso de bomberos para que les enseñen 20 minutos cómo agarrar un bomberito, apagarle la llama desde la base y determinadas clases teóricas que le dan? Si eso se puede grabar en un videíto de 10, 15 o 20 minutos y pasarlo en YouTube, en las escuelas, en los liceos, en las facultades. ¿Por qué? Porque eso mismo puede suceder en un domicilio. ¿Qué necesidad de tener que pagar a un funcionario que dentro de un mes puede no estar trabajando en un residencial y dedicarse a otra cosa? Esa es plata que eroga el propietario del residencial junto con el arancel del técnico prevencionista, porque tiene que ser un técnico prevencionista el que ingrese la carpeta a bomberos. Después de eso viene el asesoramiento, en que cada una de las habitaciones tiene que tener un sensor de humo centralizado. Estamos hablando ya en dólares. Aparte cartelería, iluminación. Juan, pero más allá de lo empresarial, porque yo te escucho y te entiendo, y entiendo que también eso dificulta el problema social que hay detrás, pero evidentemente a vos te es funcional porque por algo tenés tus Lamentablemente no sos gobierno. Ojalá nos entendiera el gobierno cuál es la postura nuestra. Lo que yo te pregunto es, ¿por qué vos seguís con el negocio? Pues si no te sirviera, porque cerrarías. La ecuación a la larga tiene que dar. Porque los que en este momento están habilitados, si uno ve la lista, no son 300 o 400, son 50 o 60 de poder adquisitivo muy elevado. Los otros son hogares sin fines de lucro, que los ampara la ley 17066, o ONG. ¿Y dónde están los residenciales ocultos que nosotros debemos llamarlos y que también son y existen bajo la tutela de la ley 17066, que son las casas de familia de medio camino? Aquellas casas familiares que aceptan 3 o 4 adultos mayores, viven de esa jubilación que les ingresa. Sí. ¿Y quién los controla? ¿Dónde está el director técnico? ¿Dónde está el médico director técnico? ¿El técnico prevencionista? ¿Dónde está el experto en área social, psicólogo o asistente social? ¿Y quién controla lo que comen? Y eso está lleno. Dicen que hay 1.700 casas en todo el país, pero vamos a lo concreto. En estos momentos estaba chateando y estaba leyendo lo que estaban escribiendo en las redes nuestras. En Santa Lucía, un pueblo de 20.000 habitantes, se nos dicen que existen 80 residenciales. 80 en un pueblo o una ciudad de 20.000 habitantes. Traspolemos eso a todo Montevideo, a todo el país. ¿Hay realmente 1.700 residenciales? ¿No habrá más? Y no ponen un cartel por tal de que el gobierno, el Estado no le ponga el pie encima con la parte de exigencia. No solo de exigencia, porque está bien que nos exijan. Nosotros no queremos que se baje la vara de bomberos, no queremos que se baje la vara en salud pública. Nosotros creemos en la policía sanitaria que es salud pública, pero ahora se diversificó. Ahora son 3 ministerios los que se necesitan para habilitar una planta física de 200, 300 o 400 metros cuadrados. Ministerio de Salud Pública por un lado, Mides por el otro, sí, porque a raíz del decreto 356 ahora entró en la parte social, sí, y de derechos humanos. Bomberos. Y por otro lado, Ministerio del Interior con bomberos. Sí.
y entre ellos no se hablan. Se dio a conocer... Porque nos estamos dando cuenta que ahora tanto Inmayores no sabe lo que hace Salud Pública y Salud Pública no sabe lo que hace Inmayores. Hoy se dio a conocer que la Institución Nacional de Derechos Humanos va a empezar a hacer visitas, justamente haciendo una especie de contralor ahí paralelo de lo que sería el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo lo valoran desde ADERAMA? Con la Institución Nacional de Derechos Humanos hay un equipo nuestro de ADERAMA que trabaja en conjunto con ellos en las reuniones de proyección de trabajos a futuro. Eso es otra parte de ADERAMA en la que yo no estoy formando parte porque no puedo dedicar, ser vocero también de esa parte, y se está trabajando asiduamente, se están haciendo proyectos. Incluso me pidieron a mí cuál fue la notificación o el aviso que pasó a ADERAMA a todos los medios con el tema de la solicitud de la renuncia de todos los mandos medios y superiores. Pero ayuda a la fiscalización, a lo que puede llegar a ser una especie de presión, entre comillas, al Poder Ejecutivo o a quienes se encargan de esto. Y ayuda en la medida de que tome conciencia el gobierno que hay cosas que hay que tener en cuenta y que es lo que se está manejando, que es la vida humana. El tema que si estamos esperando que suceda un acto como este para tomar medidas, yo creo que va a ser siempre más de lo mismo. Y si no cambiamos las cabezas de los que en estos momentos nos están dirigiendo en esas oficinas, vamos a seguir con lo mismo, va a pasar este gobierno, el que viene, y los anteriores como han pasado. Decir, esto ha sido acumulativo, ¿no? Digo, me parece que así como en su momento, cuando pasó lo de Millán y Cisplatina, que fallecieron 8 personas, todo el mundo puso el grito en el cielo, se señaló a la ministra de aquel entonces, así como en la pandemia vimos a Álvaro Delgado hacer la lista de la cantidad de LPM que no respetaban los derechos de las personas mayores. Y ahora con esta situación nuevamente donde sale a la escena pública el problema que tenemos como país y después parece que todos nos olvidamos. Pero ha sido acumulativo. Yo creo que acá, por el honor y las 10 personas que fallecieron, acá hay que demostrar la inoperancia de estas oficinas, pedirles la renuncia, hacer un borrón y cuenta nueva, empezar de cero, llamar a realmente todos los actores. Pero se empieza de cero sacando a la gente que dirige, más allá de lo cultural, porque, por ejemplo, que Inmayores sea una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, nadie sabía quién era la directora de Inmayores hasta ayer. ¿Por qué si siempre fue Salud Pública? ¿Por qué fue Salud Pública siempre el fiscalizador desde las oficinas de Salud Pública, Policía Sanitaria, porque nosotros hacemos salud dentro de los residenciales? ¿Por qué de buenas a primeras tuvo que abrirse una oficina en otro ministerio, tuvo que ponerse una cantidad de funcionarios en otro ministerio para hacer esa parte social? ¿Por qué esos mismos asistentes sociales o funcionarios que están en ese edificio de la calle Mercedes 1227 no pasan algunos al Ministerio de Salud Pública, trabajar en conjunto, hablar el idioma español y utilizar el sentido común, que es el más común de todos los sentidos y no se está utilizando? Cada uno está defendiendo su tornillo en su sillón y no puede ser así. Sí, de una vez por todas no podemos. Tampoco nos importa. Yo entiendo lo que vos decís. Hay una hipocresía. Y estoy de acuerdo con que tiene que ser el Estado el que nos cuide. Pero también tenemos que ser nosotros como sociedad. Porque pasa esto y vamos a estar la semana que viene con los resultados, ¿no?, de fiscalía, de qué pasó, armando un poco cuál fue la escena, las responsabilidades. Y nos vamos a olvidar. Y hasta que va a pasar otra desgracia nos vamos a volver a acordar. Entonces, como pasó con el caso donde como pasó con Cisplatina y como pasó con el COVID y como pasa ahora. Entonces, nosotros también tiene que haber un despertar de todos. Debe ser una política de Estado de ahora en más. Debe ser una formación desde el niño en la escuela al adolescente en el liceo, a enseñarle cómo son las leyes de tránsito, por ejemplo, y no tener que pagar una academia después a los 18 para sacar la libreta. Ya lo podés ir sabiendo desde los 5 años cómo tenés que cruzar una esquina, que es una luz roja y una amarilla. Tenés que saber también cómo poder hacer una resucitación cardiopulmonar en la vía pública desde los 15 años en adelante. Esas son políticas de Estado que hay que reverlas. También tenés que saber cómo apagar un incendio, no un incendio, un fuego, una fogata, no sé, cómo prender el fuego de tu estufa en tu casa. Todo eso se enseña desde la escuela o el liceo. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se toman medidas al respecto como política de Estado? Y perdón, pero hay algo mucho más profundo, que es a respetar a los adultos mayores. Y enseñar a que los adultos mayores fueron los primeros que cursaron por este país antes que nosotros. Y lo que tenemos ahora se lo debemos a ellos. Y tenemos que respetarlos
demostrando que una sociedad es fiel reflejo de lo que es, viendo cómo son sus adultos mayores, sus pacientes psiquiátricos y sus presos. Teniendo a la vista esos tres puntos, los niños ya están siendo cubiertos por el supuesto Sistema Nacional Integrado de Salud, niños y minusválidos. Pero la tercera pata del Sistema Nacional Integrado de Salud que no funcionó eran los adultos mayores, por falta de rubros, por falta de dinero, o no sabemos por qué. Juan, te hago la última porque nos queda nada, Sí, unos segundos nomás de entrevista. ¿Qué se espera por parte de Aderama de acá para adelante? ¿Tienen planeada una reunión, pedirle una reunión a la ministra de Salud Pública, a la directora de mayores? Nosotros estamos permanentemente dispuestos a hablar con quien sea, a asesorar a quien sea, no hacerlo en forma privada con nuestros socios como son los 250 que reciben comentarios nuestros de lo que pueden solucionar. ¿Pero alguna acción particular plantearle por esto? al Estado, plantearle al gobierno cuáles son las inquietudes detrás de los mostradores nuestros, que son los reales. Son exactamente los reales. Nosotros somos los que escuchamos los adultos mayores dentro de un residencial y sabemos dónde es la verdadera violencia de los derechos humanos de ellos que han sufrido o están sufriendo el 80% en sus domicilios primero, no tanto en los residenciales donde más le echan la culpa. Acá tiene que haber una política de Estado en donde de una vez por todas nos den las garantías de que una vez que nos escuchen, gran parte de eso les va a entrar por lo menos por un oído. Eso es lo que nosotros pretendemos. Juan, muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes, disculpen el exaltarme así, No, pero está bien. lo mío es vocacional. Hace 31 años que estoy detrás de esto y veo siempre más de lo mismo. Y si queremos cambiar, no es manteniéndole el sillón a las personas que en estos momentos están. Es hacerlos razonar y volver al sentido común. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes.